Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En la presente lección vamos a estudiar los conceptos referentes a la tabla periódica y la organización de los elementos químicos dentro de la misma. Como podemos observar en la imagen, esta es la tabla periódica más conocida a nivel mundial. Es cierto que existen otros modelos de tablas periódicas, pero en este caso vamos a centrarnos en este modelo que incluso es el propuesto por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, más conocido como UPAD por su abreviatura en inglés. Esta tabla periódica, dada por esta organización, que es la más importante respecto de todos los temas que tienen que ver con la química y los avances en esta importante área, incluso se encuentra actualizada a la fecha del 8 de enero del año 2016. Entonces hemos tomado esta tabla periódica directamente de la página de la UPAC y hemos hecho algunas modificaciones para facilitar la comprensión respecto de la misma. El propósito de la presente lección es entonces estudiar la forma de organización de los elementos químicos en la tabla periódica. Debemos tener presente que los elementos químicos están organizados en la tabla periódica de acuerdo a la similitud en las propiedades químicas de esos elementos. Es decir, los elementos se organizan según los que tengan unas propiedades químicas similares, y esas propiedades químicas vienen definidas especialmente por su distribución electrónica. O sea que la distribución electrónica tiene mucho que ver con la organización que presentan los elementos químicos en la tabla periódica. Entonces, en sí, ¿qué es la tabla periódica? Es una tabla donde están organizados los distintos elementos químicos que conocemos por medio de filas y columnas. Las filas entonces son una organización de elementos en forma horizontal, es decir, que están sobre una misma línea horizontal, y las columnas vienen a ser entonces un conjunto de elementos que están sobre una misma línea vertical. Ahora bien, la localización o ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica se basa o se fundamenta en las propiedades atómicas, que recordemos vienen definidas por la distribución electrónica. Y luego, establecidos los elementos químicos en una ubicación determinada, es decir, cuando ya se han localizado los elementos químicos de acuerdo a las propiedades químicas que presentan por su similitud en la distribución electrónica, entonces podemos establecer otras propiedades que son propiedades periódicas, o que se denominan propiedades periódicas porque ya se pueden leer directamente de la tabla periódica. Y esas propiedades periódicas son 4: radio atómico, afinidad electrónica, potencial de ionización y electronegatividad. La electronegatividad es la propiedad más importante de estas 4 propiedades periódicas. La tabla periódica actual se basa en el trabajo desarrollado por los químicos Dmitri Ivanovich Mendeleev y por Julius Lothar Meyer. Ambos científicos trabajaron de forma independiente, pero en el año 1869 digamos que hubo una recopilación de ambos trabajos y se llegó, digamos, a la estructura de lo que hoy consideramos la tabla periódica actual. Obviamente, en aquella época pues no se conocían todos los elementos que hemos ilustrado en la tabla periódica al principio de la lección. Lo más importante que encontraron estos dos químicos, Mendeleev ruso y Meyer alemán, es lo siguiente: que si se ordenan en forma creciente los elementos químicos de acuerdo a sus pesos atómicos, podemos observar que se repiten en forma periódica determinadas propiedades que presentan dichos elementos. Ahora bien, ¿cuáles propiedades se repiten en forma periódica? Son aquellas propiedades que acabamos de indicar como radio atómico, afinidad electrónica, potencial de ionización y electronegatividad. Sin embargo, en la actualidad pues se hizo un replanteamiento a este hecho que encontraron estos dos científicos, y los elementos ya no se ordenan de acuerdo a sus pesos atómicos, sino a sus números atómicos. A partir de esa consideración, entonces es que se establece lo que se denomina la ley periódica, que nos dice lo siguiente: las propiedades de los elementos químicos son función de sus números atómicos. Es decir, cuando vamos a estudiar los elementos químicos en la tabla periódica,
de acuerdo a las propiedades que presentan a lo largo de los periodos y los grupos. Esta variación en estas propiedades depende de los números atómicos de los elementos químicos. En la tabla periódica actual, los elementos químicos se pueden clasificar dependiendo de si son metales, no metales o si son metaloides, que son elementos con propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Claro está que también pueden clasificarse de acuerdo a su estado de agregación, es decir, si en su estado natural se presentan como sólidos, líquidos o gaseosos. Pero es preferible considerar esta clasificación de acuerdo a si son metales, no metales o metaloides. Los metales presentan brillo y dureza, son maleables y dúctiles, buenos conductores del calor y de la electricidad, son sólidos a temperatura ambiente. Cuando reaccionan con oxígeno, producen entonces óxidos básicos, presentan una energía de ionización baja, forman cationes, es decir, iones con carga positiva, y se disuelven en ácidos minerales. Aquí podemos observar la forma, por ejemplo, del sodio metálico, la forma en que se presenta en la naturaleza y cómo puede ser procesado debido a sus propiedades de maleabilidad y ductilidad y formar, por ejemplo, un cubo de sodio. En cuanto a los no metales, tenemos que estos son opacos y quebradizos, a diferencia de los metales. Son quebradizos y no dúctiles, o sea, es difícil tomarlos y formar formas, por ejemplo, regulares. Son malos conductores de la electricidad y del calor, por eso se emplean muchos de ellos como aislantes. En la naturaleza, a temperatura ambiente, hay algunos que están en estado gaseoso, otros en estado líquido y otros en estado sólido. Cuando reaccionan con oxígeno, tienden a formar óxidos ácidos. Su energía de ionización es alta, forman aniones, es decir, iones con carga negativa, y no se disuelven en ácidos minerales. En el caso particular de los metaloides, pues estos presentan unas propiedades intermedias entre metales y no metales. Son semiconductores del calor y de la electricidad. Por eso, si los metales son altamente conductores y los no metales son malos conductores, entonces los metaloides están como en ese punto intermedio. Pueden ser brillantes y opacos, y pueden ser duros y quebradizos, o presentar propiedades intermedias entre ambos. El ejemplo más común de metaloide es el aluminio, que se utiliza también mucho a nivel comercial para empacar, por ejemplo, alimentos. El aluminio tiene características de metal y de no metal. Por ejemplo, presenta brillo, pero es muy fácil por ejemplo, de manipular y de adaptar formas debido a que no presenta un alto grado de dureza como la mayoría de metales. Es decir, tiene características de un no metal en cuanto a lo quebradizo y, como habíamos dicho, pues presenta brillo como en el caso de los metales. Son unos elementos con unas propiedades muy particulares. Ahora bien, cuando estudiamos la tabla periódica, ya sabemos que esta se encuentra organizada en grupos o familias. Los grupos son columnas, es decir, son conjuntos verticales de elementos, y los periodos, que son filas, es decir, conjuntos de elementos químicos organizados en forma horizontal. En total, en la tabla periódica hay 18 grupos y 7 periodos. Analicemos primero el caso de los grupos o familias. Se designan con números romanos y letras, y pueden ser elementos representativos que se indican con la letra A o elementos de transición que se indican con la letra B. Entonces podemos identificar un elemento representativo por la letra que acompaña al grupo que se encuentra con un número romano y que es entonces la letra A. Y un elemento de transición va a ser aquel que presente la letra B junto al número que indica el grupo, que es un número romano. Respecto a los grupos o familias, pues vamos a analizar cada uno de estos, tanto los elementos representativos como los elementos de transición. Entonces ya sabemos que los elementos representativos se designan con la letra A mayúscula. Son 8 grupos denotados por números romanos. El primero de ellos son los elementos del grupo 1A, que son los metales alcalinos. Luego siguen los elementos del grupo 2A, que son metales alcalino-térreos. Los elementos del grupo 3A al 6A, aquí encontramos tanto metales como no metales y metaloides. En los elementos del grupo 7A tenemos halógenos, que son no metales que presentan
los tres estados de agregación, es decir, algunos son gases o se presentan en su estado natural en forma de gases, otros en estado líquido y otros en estado sólido. También tenemos los elementos del grupo 8A, que son los gases nobles, que son los únicos elementos que se encuentran estables en la naturaleza y no tienden a combinarse con otros elementos químicos para alcanzar la estabilidad deseada por la mayoría de los elementos químicos. Y en cuanto a los elementos de transición, tenemos que se designan con la letra B mayúscula y son 10 grupos que se denotan por números romanos que van del grupo 1B al 8B, 3 u 8B, tercera columna. También comprenden las series lantánida y actínida, que son unas series especiales de elementos que normalmente se localizan por aparte en la tabla periódica. Sobre los periodos, tenemos que son 7 periodos y se denotan con los números enteros que van del 1 al 7. La serie lantánida está incluida dentro del periodo 7 y la serie actínida dentro del periodo 8. Eso es muy importante porque cuando observamos la tabla periódica vemos que los lantánidos y los actínidos se encuentran fuera del esquema de la tabla periódica, pero para efectos de considerar la distribución electrónica debemos tener presente que los lantánidos están o hacen parte del periodo 7 y los actínidos del periodo 8. Un periodo de la tabla periódica corresponde o hace referencia al mayor valor de los coeficientes en la distribución electrónica, es decir, al máximo nivel de energía que ocupan los electrones en un átomo. Por tanto, tenemos que todos los elementos que se encuentren en un mismo periodo, es decir, sobre la misma fila horizontal en la tabla periódica, presentan el mismo número de energía mayor, que corresponde entonces al más alto número cuántico principal n minúscula en su distribución electrónica ordenada. Por tanto, podemos sacar la distribución electrónica ordenada de un elemento y el coeficiente más alto entonces nos va a indicar en qué periodo se encuentra dicho elemento en la tabla periódica. Observemos entonces la tabla periódica modificada que hemos tomado de la IUPAC. Aquí podemos observar entonces los periodos, vamos a indicarlos, que son aquellos que nos indican el número cuántico principal de un elemento químico. Y son 7, los cuales podemos observar se enumeran de arriba hacia abajo. Para el caso, por ejemplo, del primer periodo, en ese se encuentran los elementos hidrógeno y helio, que se encuentra al otro lado de la tabla periódica. En el segundo periodo están litio, berilio, boro, carbono, hasta el neón. En el periodo 3 tenemos sodio, magnesio, pasando por aluminio, silicio, hasta el gas noble argón, y así podemos observar, por ejemplo, el periodo 4 tiene potasio, calcio. En el periodo 4 ya observamos elementos de transición como el cromo, manganeso. Pasamos también por el arsénico, un elemento ya representativo, hasta el criptón. Y de igual forma entonces podemos hacer este análisis de elementos por periodo para los periodos 5, 6 y 7. Bueno, entonces además de los periodos tenemos los grupos. Recordemos que hay dos tipos de grupos. El primero de ellos son los representativos, que son aquellos que tienen la letra A junto al número romano. Entonces tenemos el grupo 1A y 2A al lado izquierdo de la tabla periódica. Asimismo tenemos los grupos del 3A al 8A al lado derecho de la tabla periódica. Y tenemos también los grupos de transición, que son aquellos que tienen la letra B. Como podemos observar en la tabla periódica, estos grupos empiezan de izquierda a derecha con el 3B hasta el 2B. Esto por efectos de organización de los elementos de acuerdo a su distribución electrónica. Podemos ver en el grupo 8B que este está conformado por 3 columnas. La columna 1, donde están elementos como el hierro, Fe, la columna 2, donde están elementos como el cobalto, y la columna 3, donde están elementos como el níquel. Y este grupo 8B, que son 3 columnas, se sigue el grupo 1B y posteriormente el 2B. Y esos elementos que se encuentran por aparte de este esquema de la tabla periódica son entonces los lantánidos, que podemos decir que parten de este elemento que es el lantano, cuyo número atómico es 57, y tenemos también los actínidos, que parten entonces del actinio, cuyo número atómico es el 89. Entonces tenemos así la
tabla periódica y la distinta organización de esos elementos. Recordemos además que en el grupo 7A tenemos los halógenos, que son flúor, cloro, bromo, yodo, y en el grupo 8A tenemos los gases nobles como el helio, neón, argón, critón, xenón. Además que en el grupo 1A tenemos los metales alcalinos y en el 2A los metales alcalino-térreos. Ahora bien, ¿cómo relacionamos los grupos de los elementos químicos y la distribución electrónica? Tenemos que los elementos que están localizados en un mismo grupo presentan propiedades químicas similares. Ya vimos esto al analizar los grupos, por ejemplo, en los grupos representativos. Los metales alcalinos, todos tienen unas propiedades químicas similares. Los halógenos tienen unas propiedades químicas similares que los diferencian de otros grupos de elementos. Los gases nobles presentan unas propiedades similares y que también los diferencian de otros elementos. Esas propiedades químicas de los elementos van a depender de los electrones que presentan los átomos en su último nivel de energía, los electrones de valencia, por la terminación de la distribución electrónica que presentan dichos elementos. Cuando efectuamos la distribución electrónica ordenada, podemos observar que los elementos de un mismo grupo presentan la misma terminación, es decir, una terminación en su distribución electrónica similar, y esto es lo que nos da cuenta o lo que nos permite interpretar que por ello presentan propiedades químicas similares. De acuerdo a lo anterior, es válido hacernos esta pregunta: ¿es posible localizar o ubicar un elemento químico, es decir, conocer su grupo y su periodo en la tabla periódica, partiendo únicamente de su número atómico? La respuesta es que sí, porque hay una relación muy estrecha entre la localización de los elementos químicos y la terminación de su distribución electrónica. Entonces podemos localizar un elemento químico conociendo su número atómico. ¿Por qué? Porque a partir del número atómico obtenemos la distribución electrónica. Y luego esa distribución electrónica obtenida de la guía la organizamos, la ordenamos de menor a mayor coeficiente de los subniveles. Y luego de efectuar esta organización, hay unas reglas que nos permiten determinar en qué grupo y en qué periodo se encuentran y saber si es un elemento representativo o un elemento de transición. Analicemos entonces la terminación de la distribución electrónica ordenada, por ejemplo, de los elementos representativos. Para este caso, los elementos del grupo 1A, que son los metales alcalinos, todos presentan una terminación en su distribución electrónica en el subnivel S1. Es decir, por ejemplo, el sodio, el potasio, el francio. Cuando efectuamos su distribución electrónica y la ordenamos, su último subnivel termina en S1. En el caso de los elementos del grupo 2A, que son los metales alcalino-térreos, su distribución electrónica termina en S2. Para el caso de los elementos del grupo 3A, el grupo del boro, la distribución electrónica de estos elementos termina en S2P1. Y aquí se empieza a completar el subnivel P, porque recordemos que el subnivel S puede contener máximo 2 electrones. Entonces, cuando ya se completa ese subnivel, si hay más electrones por distribuir, entonces se empieza llenando el subnivel P. Los elementos del grupo 4A, el grupo del carbono, presentan una terminación en S2P2. Los del 5A, el grupo del nitrógeno, terminan su DE, distribución electrónica, en S2P3. Los elementos del grupo 6A, el grupo del oxígeno, terminan en S2P4. Los del 7A, que son los halógenos, donde está el flúor, terminan en S2P5. Y los del 8A, que son gases nobles, terminan en S2P6. Por ejemplo, si analizamos el flúor, que ya sabemos es un halógeno, si efectuamos su distribución electrónica sabemos que es 1s2, 2s2, 2p5. Si sumamos los superíndices, tenemos 2 más 2 igual a 4, 4 más 5 igual a 9, que corresponde entonces al número atómico del flúor. Entonces, de acuerdo a este análisis, el flúor debe encontrarse en el grupo 7A, el grupo de los halógenos, porque su terminación, o más bien la forma en que termina la distribución electrónica de este elemento es S2P5. Vamos a verificar entonces en la tabla periódica. Localizamos el flúor.
podemos observar que efectivamente se encuentra en el grupo 7A. Entonces es correcta la descripción que hemos realizado sobre cómo terminan su distribución electrónica estos elementos representativos y la relación con los grupos en la tabla periódica. Retornamos entonces al análisis que estamos efectuando. Entonces ya analizamos la terminación de la distribución electrónica ordenada de los elementos representativos y ahora analicemos la terminación de la distribución electrónica ordenada de los elementos de transición, que es un poquito más compleja, pero igual se puede hacer un análisis que nos permita relacionar adecuadamente la distribución electrónica con la localización de los elementos de acuerdo a sus grupos en la tabla periódica. Tenemos que los elementos del grupo 3b, que es el grupo del escandio, presentan una terminación en su distribución electrónica ordenada en los subniveles D1 y S2. Los elementos del grupo 4b, el grupo del titanio, terminan en D2S2. Los elementos del grupo 5b, el grupo del vanadio, terminan en D3S2. Los elementos del grupo 6b, el grupo del cromo, terminan en D4S2. Los elementos del grupo 7b, el grupo del manganeso, terminan en D5S2. Los elementos del grupo 8b, primera columna, que es el grupo del hierro, terminan en D6S2. Los elementos del grupo 8b, segunda columna, que es el grupo del cobalto, terminan en D7S2. Los elementos del grupo 8b, tercera columna, el grupo del níquel, terminan en D8S2. Los elementos del grupo 1b, el grupo del cobre, terminan en D9S2. Y por último, los elementos del grupo 2b, que es el grupo del zinc, terminan en D10S2. Respecto a estos elementos, es muy importante hacer una aclaración. Y es que algunos de estos elementos de transición prefieren que uno de los electrones del orbital del subnivel S se promueva a uno de los orbitales del subnivel D, con lo cual alcanzan una configuración electrónica más estable. En forma específica, estos elementos, que son una excepción a las reglas que hemos indicado, son entonces cromo, molibdeno, cobre, Cu, plata, Ag, oro, Au, niobio, Nb, rutenio, Ru, rodio, Rh y Pt, platino. Tomemos como ejemplo el caso del cromo, cuyo número atómico es Z24, y la distribución electrónica es la indicada a continuación. Aquí podemos observar que la verdadera distribución del cromo es aquella en la cual terminan los subniveles 3d5, 4s1, y no la que hemos indicado de acuerdo a las reglas, porque el cromo es la excepción en cuanto a su terminación de los elementos de dicho grupo. Entonces el cromo no termina en 3d4, 4s2, sino en 3d5, 4s1. Lo más importante al considerar la localización de estos elementos de transición es sumar los electrones de dichos subniveles, aunque sean niveles diferentes, porque recordemos, el subnivel 3D pertenece al nivel 3 y el subnivel 4S pertenece al nivel 4, pero si sumamos los electrones de ambos subniveles tenemos 5 más 1 igual a 6, lo mismo que si sumamos los electrones indicados en la forma como deberían terminar normalmente o regularmente los electrones de la distribución electrónica de los elementos del grupo 6b, que nos daría entonces 4 más 2 igual a 6. Si la suma entonces da 6, entonces este elemento se encuentra en el grupo 6b. Vamos a verificar esto en la tabla. Aquí podemos verificar entonces que el cromo se encuentra en el grupo 6b, de acuerdo a su terminación. Con todo lo que hemos visto hasta ahora sobre la tabla periódica y la relación entre los grupos de elementos y la distribución electrónica, podemos establecer que existe una relación entre zonas o regiones de la tabla periódica y la forma en que termina la distribución electrónica
de los elementos de un mismo grupo. Entonces podemos señalar que hay una región S, o donde se está completando el subnivel S, que son los elementos del grupo o de los grupos 1A y 2A, y que podemos indicar mediante una zona o franja amarilla en un esquema de la tabla periódica, como lo indicamos a continuación. Este es un esquema abreviado de la tabla periódica. Aquí podemos ver que entonces los elementos de los grupos 1A y 2A se encuentran completando el subnivel S, y por tanto podemos señalar que los elementos de ambos grupos conforman la región S o el subnivel S. Ahora bien, otra región podemos señalarla como aquella de los elementos que están completando el subnivel de energía P, que son entonces los elementos de los grupos 3A al 8A, y que indicamos en la tabla periódica como una zona azul. En este esquema de la tabla periódica podemos ver en esta zona azul entonces los elementos de los grupos 3A al 8A que están completando el subnivel P. Otra zona puede ser la de los elementos que están completando el subnivel D de energía, que son entonces los elementos de transición en el esquema principal de la tabla periódica, y son todos los elementos que van de los grupos 1B al 8B tercera columna, y los indicamos con un color verde. Aquí podemos ver entonces en este esquema de la tabla periódica la región D, que son todos los elementos que están completando el subnivel D. Y por último, respecto a estas regiones, tenemos la región F, que está constituida por los elementos de las series lantánida y actínida, que también se denominan elementos de las tierras raras o de transición interna, y que están completando el subnivel de energía F. Así es que los elementos de tierras raras, aunque pertenecen también a los elementos de transición que están en el esquema principal, se encuentran realmente completando el subnivel F de energía, y por tanto indicamos la región en que se encuentran estos elementos como la región F con un color en este caso rojo. De esta forma entonces concluimos la presente lección sobre la introducción a la tabla periódica. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.